Bueno. Bueno es Dios, amén. Pues les doy gracias a Dios, hermanos, en esta hora, ¿verdad? Por este tiempo. Desde el día domingo que el pastor me dijo que si podía traer la palabra yo en este día, no le confirmé enseguida que sí iba a estar. Le dije que primero iba a notificar a mi jefe, ¿verdad? Si podía yo en este día tal vez salir temprano. Y le dije a mi jefe que yo necesitaba estar aquí a las 7 y que si me podía por lo menos dar una hora antes de salir de mi trabajo, ¿verdad? Salir a las 6 por lo menos para poder estar aquí a buena hora. No se negó y desde un comienzo me dijo que sí, pero que el martes, o sea, ayer me iba a confirmar. Y sí, me confirmó y me dijo que hoy día saliera temprano, pero me dijo que saliera a las 3. Entonces creo que Dios es el que hace las cosas ahí, ¿verdad? Yo tenía en mi pensamiento, bueno, que me deje salir a las 6. Llego a tiempo aquí, pero me dio un buen tiempo, ¿verdad? Para poder llegar a mi casa, hacer ciertas cosas y sobre todo, pues, repasar lo que creo el Señor me ha dado en esta tarde. Entonces, yo les voy a invitar, amados hermanos, a que abramos nuestras Biblias. Un verso muy conocido. Vamos a abrir en Mateo, en el capítulo 11, verso 12. Mateo 11, versículo 12. Amén. Mateo 11, 12. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Lo leemos una vez más. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Palabra de Dios. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué es ser una persona violenta, hermana Zulma? Violenta espiritualmente hablando, bíblicamente hablando, porque el término violento en lo secular, ¿verdad? El término violento en lo secular es una persona agresiva que busca pleito, que busca problemas, pero en el ámbito espiritual, ¿qué es ser una persona violenta? Pues yo lo miro como, pues violenta, pero sería al mismo tiempo como valiente, perseverar, o sea, estar siempre firme a lo que tú quieres lograr. Amén. Amén. Hermana Lupita, ¿qué es para usted una persona violenta? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Violenta. Ajá, violenta. Ser muy pleitizo. Dijimos que espiritualmente hablando. Porque una persona violenta, en el término secular, ¿verdad? Lo que uno busca en el diccionario es una persona agresiva, pleitista, como dice usted. Pero hablando en el término espiritual, bíblico, acuérdese que aquí leímos donde decía que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Entonces, espiritualmente hablando, como dijo la hermana Zulma, ¿qué es para usted una persona violenta? O un sinónimo o algo parecido a una persona violenta. Hermano Pablito, una persona violenta espiritualmente hablando, ¿qué es una persona violenta para usted? Sería ser como una persona, ¿vale? Que es valiente.
valiente que todo lo agarra como haciendo para terminar lo que hacía. Ok, muy bien. Y sí, hermanos, una persona violenta es exactamente eso, una persona valiente, una persona determinada. Recordemos lo que predicó nuestro pastor el otro día. Una persona determinada, una persona decidida, una persona valerosa. Pero hay otro significado también que la misma palabra de Dios nos lo da, que es una persona violenta. Y ahí mismo, o mejor dicho, un poquito más adelante en el libro de Lucas, vamos a encontrar también el significado de lo que es una persona violenta. Lucas 16, verso 16. Lucas 16, verso 16. Y esta parte aquí, estos dos versos de los que habla aquí, o mejor dicho, el primer verso, es prácticamente lo mismo que leímos en Mateo, pero más detalladamente, que nos puede hacer entender con más facilidad lo que una persona violenta es. Dice Lucas 16, 16, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces una persona violenta, aparte de ser valiente, aparte de ser valeroso, aparte de ser determinado, es una persona esforzada. Amén. Una persona que se esfuerza por conseguir sus metas, una persona que se esfuerza por conseguir lo que quiere. Amén, gloria a Dios. Entonces eso es el significado también de lo que es una persona violenta, de ser una persona esforzada. ¿Cuántos de nosotros aquí somos esforzados? Somos esforzados, amén. El estar aquí también requiere un esfuerzo y somos esforzados por estar aquí en esta hora. Amén, gloria a Dios. Buscando aquí el significado de la palabra valiente, que dijimos que es lo mismo que ser violento. Dice, una persona valiente, dice, es la que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Amén. ¿Verdad? Actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. En la Biblia, amados hermanos, ¿verdad? Nosotros encontramos un sinnúmero de personajes que se vieron envueltos en situaciones difíciles, en situaciones, como dice aquí, arriesgadas, pero que sacaron esa casta que ellos tenían de parte del Espíritu Santo de Dios también, porque recordemos que por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros requerimos de esas fuerzas de parte del Espíritu Santo de Dios para poder hacer las cosas. De lo contrario no podremos hacer nada, amados hermanos. Entonces, vemos muchos personajes en la Biblia, amados hermanos, que fueron valientes, que fueron esforzados, que determinaron en sus vidas lograr sus metas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un Abraham, ¿verdad? Abraham lo conocemos como el padre de la fe, pero para llegar a ser el padre de la fe, yo me imagino que también tuvo que haber sido un varón esforzado, un varón valiente, un varón violento en busca de la bendición de nuestro Dios. Amén. Ese hombre, amado hermano, esperó con mucha paciencia el cumplimiento de la promesa. Amén. Y yo creo que mucha gente, muchos de nosotros quizá en esa situación nos hubiéramos, amado hermano, no hubiéramos tenido esa paciencia que este hombre tuvo. Tantos años esperar y esperar hasta que llegó ese cumplimiento, porque muchas veces, amado hermano, nosotros queremos que las cosas sucedan a nuestro tiempo, a nuestro modo. Nos desesperamos a veces con las situaciones que acontecen en nuestra vida. Muchas veces con nuestra salud batallamos y a veces nos desesperamos y quisiéramos que las cosas ocurrieran ya el día de mañana.
pero muchas veces el Señor tiene un propósito para nuestras vidas y Él sabe cuándo hace las cosas. Amén. Y hermana Roxana, dígame un personaje de la Biblia que haya sido valeroso, esforzado, valiente. ¿Perdón? Moisés, amén. Un varón esforzado, que batalló con un pueblo rebelde, ¿verdad? Batalló con un pueblo rebelde, pero ahí estuvo, ¿verdad? No desmayó, siguió adelante, rogando siempre al Señor, aun cuando el Señor tenía determinado destruir a todo ese pueblo que él traía, y que de las piedras levantaría un nuevo pueblo, pero ese hombre se mantuvo ahí, se mantuvo al pie, orando, pidiéndole al Señor misericordia para con ese pueblo rebelde. Hermana Beatriz, mencióname otro personaje que haya sido valiente, esforzado, determinado. Josué, otro personaje tremendo, hermano. Ese varón no se despegaba de Moisés. Ahí estuvo, al pie del cañón con ese hombre. Y podemos ver la recompensa que él tuvo. Amén, el sucesor de Moisés. Amén, gloria a Dios. Mi hermanito, otro personaje de la Biblia que haya sido valiente, esforzado. Job, también, varón temeroso de Dios, recto, apartado del mal, dice la palabra del Señor, esforzado, valiente. Al final, ¿verdad? El Señor multiplicó todo lo que tenía, todo lo que era del antes, bendición tremenda. Y así, hermanos, ¿verdad? Creo que, como dice allá en el libro de los Hebreos, que me faltarían las palabras para mencionar a Jefté, ¿verdad? Y todos esos personajes. Hay muchos personajes en la Biblia, amado hermano, que nosotros podemos encontrar con un, digamos, currículum, ¿verdad? Una hoja de vida amplia. Pero hay personajes también, hermanos, de los cuales la Biblia menciona poco. Y vamos a ver ese personaje en esta hora. Habla poco la Biblia de este personaje, hermanos, pero lo poco que habla de este personaje, lo habla con claridad. Lo habla desde su nacimiento, habla de que fue ejemplo para las generaciones venideras y habla al final también de una bendición grande que tuvo. Yo creo que este hombre es como mucha gente, ¿verdad? Que es una persona callada, tal vez, no de mucho hablar, pero de poco hablar y mucho hacer. Y hay gente, ¿verdad?, que habla demasiado, pero no hace nada. Entonces yo lo pongo a este varón yo pongo a este varón como ese ejemplo, ¿verdad? Tal vez una persona, como les repito, de que la Biblia no habla mucho, pero lo poco que habla de él nos da a entender quién fue ese personaje. Y les voy a invitar ahí en el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 38. Ahora sí vamos a entrar a la palabra, vamos a entrar a la enseñanza o la predicación. Lo demás fue introducción al tema. Génesis 38, vamos a leer desde el verso 27 en adelante. Génesis 38, verso 27. Dice la palabra del Señor: y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno
y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Este personaje, amados hermanos, es Fares. Fares. Dice aquí la palabra de que su hermano Zara sacó su mano y la partera amarró en su mano un hilo de grana, señalando de que él era el primero, el primogénito, vamos a decir. Pero que volviendo él a meter su mano, dice, salió su hermano Fares. Y la partera, cuando vio esto, se sorprendió y dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y pusieron su nombre Fares, que quiere decir rotura, que quiere decir brecha. Abrirse brecha en la vida, ¿qué quiere decir para usted, mi hermano Nicolás? ¿En el ámbito espiritual? Espiritual también. Repítalo, por favor. ¿Qué es para usted abrirse brecha en la vida, en el ámbito espiritual, o incluso en el ámbito secular también? En el ámbito secular también uno se abre brecha para lograr un objetivo. En lo secular, por lo menos hacer bien las cosas, uno abre camino, uno abre puertas, saberse conducir, eso es, venga uno en la espiritualidad. Y en Amén. el ámbito espiritual lo veo yo algo así casi similar. Amén. Agradar a Dios. Amén. Abrirse brecha, hermanos, pues es buscar en la vida, las situaciones, buscar el camino, abrirse camino, ¿verdad? Abrir camino para lograr un objetivo, para lograr una meta. Y yo me imagino aquí a este hombre, Fares, hermanos, este hombre, desde el vientre de su madre podemos ver que es un varón violento, un varón valiente, un varón esforzado, un varón determinado a lograr lo que él quiere, lo que él tenía en su mente, en sus planes, en su corazón. Yo me lo imagino a este varón, amado hermano, tal vez esperando ahí dentro del vientre de su madre, y ve a su hermano que saca su mano, y tal vez el hombre ya desesperado por salir, digo yo. Es lo que yo me imagino, ¿verdad? No le dice la Biblia ahí, es lo que yo me estoy imaginando, lo que se me viene a la mente, ¿verdad? Tal vez cruzado de sus bracitos allá adentro y mirando el reloj ahí, a ver a qué hora sale este ingrato. Y ve a su hermano que saca la mano, ok, por fin, me imagino yo, ya va a salir. Pero dice que el hermano mete la mano una vez más, y yo me lo imagino a él, entonces tú no quieres salir, ingrato, pues ahí te voy a salir yo primero. Eso es una persona que se abre brecha, amado hermano. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, de las adversidades que se le presentan enfrente, busca la manera de sobresalir. Ojo a esto, no pisoteando ni humillando a los demás. Porque en este mundo, amado hermano, hay mucha gente que por sobresalir, que por abrirse brecha, humilla a los demás. Hay gente que por sobresalir menosprecia a los demás y hacen muchas cosas por estar ellos arriba y dejar a los demás en el suelo, abajo. Amén. El ser valeroso, el ser valiente, el abrirse brecha en esta vida no significa pisotear a los demás. Significa que, por ejemplo, un matrimonio, si la esposa no quiere servir a Dios, el hombre tiene que decir, bueno, si tú no quieres servir a Dios, si tú no quieres nada con Dios, allá tú, yo sí voy a servir a Dios. Si el hombre no quiere ir a la iglesia, la mujer tiene que decir, si tú no quieres ir, es tu decisión, quédate, yo voy a alabar a Dios. ¿Qué dijo Josué?
al pueblo, si ustedes quieren ir tras sus dioses, háganlo, váyanse. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es el abrirse brecha en esta vida. El ser valiente cuando Dios así ponga en nuestros corazones el ser valiente. ¿Cuántos de nosotros tal vez aquí ha visto una película animada de Disney, El Rey León? Creo que más de alguno, ¿verdad? No se hagan los que no han visto. Hay una escena ahí que en especial que a mí me llama la atención. Simba, el leoncito, el cachorro, va con su amiga Nala. ¿Ya ve que sí la han visto? Va a territorio prohibido donde estaban las hienas, ¿verdad? Porque él quería demostrar que era valiente como su padre, el gran Mufasa, ¿verdad? León indomable, valiente, ¿verdad? Entonces él va a ese territorio prohibido, más allá de los linderos donde tenía que estar. Y en ese trayecto ya se encuentra en problemas, porque las hienas están en ese lugar e intentan matar a los cachorros, ¿verdad? Y prácticamente los tienen ya encerrados ya para hacerles daño cuando llega Mufasa, el gran león, y los hace pedazos, los atemoriza y bueno, los corretea y se va Mufasa con los cachorros de león y ya en el camino manda la leoncita, lo manda con Sasú, el pajarito, ya sí lo he visto. Le manda a ella y él se queda con su hijo, ¿verdad? Y va caminando y el padre está molesto porque él desobedeció, se fue a territorios donde no tenía que estar. Entonces el hijo, el cachorrito, le dice, es que quería ser valiente como tú. Y el padre le dice, yo soy valiente, dice, cuando debo serlo. Y el ser valiente, le dijo, no significa que te metas en problemas. Amén. Y fue una escena bonita que yo estaba viendo. Y es cierto, hermano, ¿verdad? Uno tiene que ser valiente, tiene que ser esforzado cuando el Señor así lo dictamine. Uno no tiene que andar por la vida, ¿verdad? Buscando pleito y cosas así, porque uno puede salir mal parado. Amén, gloria a Dios. Al mismo Josué, el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente para que hagas esto, aquello, para que heredes la tierra prometida, para que repartas la tierra a las tribus de Israel, etc. Entonces, hay que ser valiente, esforzado, cuando el Señor así lo dictamine, por medio de su Espíritu Santo, amado hermano. Bendito sea el Señor. Y este hombre, ¿verdad? Fares, es lo que era, ¿verdad? Un hombre valiente, esforzado, que se abría camino en la vida. Y esto me lleva a hacernos una pregunta, la cual es, ¿de qué generación somos nosotros? ¿Somos nosotros de una generación cobarde? ¿Somos de una generación que queda en el olvido? ¿O somos de una generación que va a ser recordada por siempre? ¿Somos de una generación valiente, de una generación esforzada? ¿De qué generación somos nosotros? Porque, amado hermano, del cobarde no se ha escrito nada. Del valiente es del cual se han escrito precisamente aquí la palabra de Dios y muchos libros, muchas historias en las escuelas enseñan a los niños, a los estudiantes de personajes que han sido valientes. El cobarde no se ha escrito nada. Un cobarde no puede ser un ejemplo a seguir, sino una persona valiente, una persona valerosa. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo queremos nosotros ser recordados en un futuro? ¿Cómo queremos que nuestros hijos, nietos, bisnietos nos recuerden a nosotros en un futuro? Porque hay gente, amado hermano,
que a veces a uno le han mencionado y dice, no, la verdad es, ni me lo menciones. No vale la pena hablar de fulanito. Pero de repente nos han mencionado otra persona y decimos, no hombre, la verdad que cómo me gustaría ser como ese varón. Cómo me gustaría tener esa fe que tenía aquel varón. Cómo me hubiera gustado tener todas las cualidades que tenía tal vez esa mujer de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué generación somos nosotros, hermanos? ¿De la generación que quedará en el olvido, de la generación que a futuras generaciones nos van a seguir recordando? ¿De qué generación es Alfa y Omega? De la generación de que cuando alguien escucha Alfa y Omega va a decir, la verdad, ese ministerio. O de la generación que va a decir, no, la verdad que Alfa y Omega, mis respetos, Alfa y Omega, la verdad que la presencia del Señor estaba ahí. Ahí había palabra, la verdad. ¿Cómo recordarán este ministerio en las futuras generaciones? Amén, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Los veo muy callados en esta tarde. Gloria a Dios, aleluya. Bueno es el Señor. Y es que, amados hermanos, hay muchos personajes en esta palabra, bendita palabra del Señor, valientes, esforzados, y que muchos de ellos también fueron inspirados tal vez por este hombre Fares. Pero veamos un poquito, por ejemplo, los antepasados de este varón. Porque, hermanos, muchas veces la valentía, el ser esforzado, se transmite de generación a generación. Por ejemplo, la palabra del Señor, hablando de la genealogía, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá, Judá engendró a... ¿De quién estamos hablando? Fares. Entonces tenemos hijo, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Abraham era el tatarabuelo de Fares. Y como ya sabemos y como ya lo dijimos, Abraham es el padre de la fe. Entonces podemos ver que desde ese linaje, Abraham, Isaac, Jacob, hermanos, dice que él luchó con el ángel por una bendición. Y aunque el ángel le decía, suéltame, ¿qué le decía a él? No te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Amado hermano, ¿y qué hizo ese hombre? No lo soltó. Aunque fue lastimado, aunque después cojeaba, pero ese varón se mantuvo firme. No soltó a aquel varón hasta que lo bendijo. Entonces podemos ver, amado hermano, que los antepasados de Fares fueron varones violentos, varones esforzados, varones, amado hermano, que no desistieron hasta alcanzar la bendición de Dios. Y esa valentía, ¿verdad? Tal vez venía hasta en los genes de este linaje. Y eso heredó este varón, Fares. Desde el vientre de su madre, amado hermano, fue decidido. Desde el vientre de su madre, amado hermano, un varón esforzado, valeroso, sin importar nada. Y es que, amado hermano, los valientes, los esforzados, rompen todos los protocolos, rompen todas las reglas, para bien, ¿verdad? Rompen todas las reglas, todos los protocolos para bien, para alcanzar justicia, para alcanzar misericordia, para alcanzar salvación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 23, del verso 8 en adelante, encontramos nosotros
a los valientes de David. Y hay muchos nombres allí, amado hermano. Amén, gloria a Dios. Que nos dan a entender que desde Fares en adelante, esa valentía se fue transmitiendo de generación en generación. ¿Verdad? Tenemos al rey David, viene del linaje de Fares. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas no hizo David? Un varón conforme al corazón de Dios, varón esforzado, valiente, que le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Bendito sea el Señor. Y allí en 2 de Samuel, donde habla de los valientes de David, vemos muchos nombres, pero vemos también allí a dos nombres, que son Abisai y Asael, que son de la familia de David. ¿Qué eran ellos para David? 2 de Samuel 23, desde el verso 8 en adelante. Abisai e Asael, ¿qué eran ellos para David? Hermana Evelyn. ¿Verdad? 2 de Samuel 23, desde el 8 en adelante. 8 en adelante. Pero bueno, hermanos, ahí está. Estos dos varones eran sobrinos de David, hijos de Sarvi, hermana de David. Y aparecen allí, amado hermano, entre los valientes de David. Hombres esforzados, valientes, que se abrieron brecha. Otro de los sobrinos de David, de su misma hermana Sarvia, era Joab, que llegó a ser, estuvo al cargo del ejército de David, general, comandante del ejército, ¿verdad? Entonces podemos ver, amado hermano, de que, repetimos, toda esa valentía, todo ese coraje, todo ese poderío de conseguir las metas, de abrirse brecha en el camino, se transmite, ¿verdad?, a las futuras generaciones. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra ahí en Crónicas, 1 de Crónicas 12:8, del ejército de David. Dice que se agregaron personajes a ese ejército. Y dice que sus rostros, amado hermano, eran rostros como de leones, dice. Imagínese usted, varones cuyos rostros eran rostros como de leones, y ligeros, dice, como las gacelas. Tremendo, ¿verdad? Y yo no sé, amado hermano, cómo el enemigo nos verá a nosotros. Cuando el enemigo nos ve a nosotros, ¿será que ve nuestro rostro como rostro de león, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Poderoso. ¿O será que nos ve como un simple gatito que apenas alcanza a sacar sus garras? ¿O es más como un gato? ¿Usted ha visto los gatos mojados? ¿Cómo será que nos ve el enemigo? ¿Será que él ve nuestros rostros y más bien hasta nos acaricia? ¿O será que dice, no, aquí no me conviene estar, mejor huyo? ¿Cómo será que nos ve el enemigo, hermano? Y todas esas cosas, amado hermano, se aprende, ¿verdad? En estos caminos, se aprende con la lectura de la palabra, se aprende con el ayuno, con la oración, y también con venir aquí a la casa del Señor. Y es que debemos, amado hermano, esforzarnos, debemos buscar ser como estos varones esforzados, valientes, que no importaba las circunstancias que estaban enfrente, pero ellos se esforzaban. No por nada llegaron a ser
y estar entre los valientes de David, amado hermano. ¿Verdad? Para estar en ese puesto, en esos lugares especiales, tenían que ser precisamente eso, varones valientes, violentos, esforzados, varones decididos inclusive a dar la vida por sus ideales. Amén, gloria a Dios. Entonces dijimos que Fares era un hombre que se abría brecha en la vida, un hombre que se abría camino. Y amado hermano, es que los violentos, los valientes, los esforzados son un ejemplo a seguir. ¿Verdad? Dijimos hace un momento de qué generación somos nosotros. ¿Será que las futuras generaciones van a querer seguir nuestras pisadas? ¿Será que las futuras generaciones van a querer imitarnos? ¿O van a querer evitar todo lo que tenga que ver con nosotros? Y le voy a invitar ahí al libro de Ruth. Ruth en el capítulo 4. Vamos a leer el verso 12. ¿Verdad? Nosotros conocemos esta historia, una historia muy bonita, conmovedora y ejemplo para cada uno de nosotros. Y aquí dice la palabra del Señor de que Ruth 4, 12. Dice la palabra del Señor, amado hermano, de que este varón, Boaz, tomó todo lo que era del difunto, ¿verdad? De Ruth. Tomó a Ruth como su mujer. Y los varones ancianos de la ciudad que estaban como testigos de este evento, le dicen, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Sea tu casa como la casa de Fares. Amado hermano, este varón hasta este punto tuvo que haber hecho cosas grandes, cosas increíbles, cosas tal vez nunca antes vistas. Y yo creo que así fue, porque si desde el vientre de su madre, amado hermano, él tuvo esa determinación de salir primero, aunque su hermano había sacado su mano, ya me imagino tal vez las cosas que pudo haber hecho durante su niñez, durante su juventud, su vida como adulto. Y este hombre es ejemplo para las futuras generaciones porque le dicen, sea tu casa como la casa de Fares. Amén, gloria a Dios. Qué bonito que la gente o que el mismo Dios de los cielos nos diga a nosotros o les diga, por ejemplo, a sus hijos, hermanos que en este momento tienen hijos pequeños. Más grande ellos tendrán sus hijos, sus nietos. Qué bonito que a esas generaciones la gente o el mismo Señor les diga, sea tu casa como la casa de Edwin Cepeda. Sea tu casa como la casa de Nicolás Ventura, amén. Sea tu casa como la casa de José Flores. Sea tu casa como la casa de Segundo Muñoz. Eso es maravilloso, hermano. Pero para lograr eso, amado hermano, hay que abrirse brecha en la vida. Hay que abrirse camino y lograr las metas. Espiritualmente, amado hermano, hay que abrirse camino. Buscar el rostro de Dios. Amado hermano, estamos en los últimos tiempos. Estamos prácticamente en el último suspiro, como quien dice. La venida de nuestro Señor Jesucristo está tan cerca, mucho más cerca de lo que nosotros imaginamos. Estamos como el atleta, amado hermano, que ya está corriendo el último tramo y en ese último tramo, amado hermano, saca fuerza tal vez de lo que no tenía y da la última carrera con todo lo que tiene y termina ganando.
Hermano, estamos en los últimos tiempos, donde debemos esforzarnos, donde debemos ser valientes, donde debemos, amados hermanos, abrirnos camino, abrirnos brecha en esta vida para lograr esa salvación que el Señor nos ha dado. Para que sea que el Señor venga, podamos irnos con Él, o sea que muramos, podamos nosotros abrir nuestros ojos en un buen lugar. Amado hermano, porque podemos tener muchos años en el Evangelio, pero qué triste sería, amado hermano, de que viniera el Señor o que muramos y vayamos a un lugar de tormento. ¿De qué habrá servido haber estado aquí? ¿De qué habrá servido orar, ayunar tal vez, leer la palabra, si no la ponemos por obra? Porque eso es lo que tenemos que hacer, amado hermano. Ser valientes, poner la palabra del Señor por obra. Es fácil tal vez hablar, amado hermano, pero es difícil hacer. Y desafortunadamente, amado hermano, muchos de los que predicamos, muchos de los que enseñamos, tal vez no estamos viviendo lo que la palabra del Señor dice. Y debemos pedirle a nuestro Padre Celestial de que lo que hablamos lo podamos vivir. Porque eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Eso es lo que nos va a llevar a un lugar hermoso. Amén, gloria a Dios. Joel capítulo 3, verso 10, dice la palabra del Señor, que diga el débil, fuerte soy. Que diga el débil, fuerte soy. Que diga el débil, fuerte soy, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En el libro de los Hebreos, amado hermano, en el capítulo 11, usted puede encontrar donde habla de la fe. Y habla de los héroes de la fe, amado hermano. Y es un capítulo hermoso. Si usted no lo ha leído, amado hermano, léalo. Y habla de muchos de estos personajes que ya hemos tocado aquí. Y habla de que esos personajes eran valientes, esforzados, valerosos, que sacaban, dice, fuerzas de debilidad, fuerzas de donde ya no tenían, amado hermano, sacaban esas fuerzas. Por eso hoy en Joel, la palabra de Dios no se puede equivocar. Y dice que diga el débil, fuerte soy. Porque, amado hermano, muchas veces nosotros tenemos debilidades. En el cristianismo muchas veces viene desánimo. Muchas veces hay debilidades, situaciones difíciles. Pero ahí es donde nosotros, amado hermano, debemos sacar a relucir esa casta que nos caracteriza como hijos de Dios. Sacar a relucir esa valentía que debemos tener. El mayor ejemplo, amado hermano, de valentía, el mayor ejemplo de ser violento es nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, no cualquiera hubiera permitido ser clavado en esa cruz. No cualquiera, amado hermano, hubiera resistido que sus manos, que sus pies fuesen traspasados. No cualquiera hubiera resistido, amado hermano, llevar una corona de espinas, ser golpeado, escupido, abofeteado, que lo azotaran, amado hermano, que su carne, ¿verdad?, fuera arrancada de su ser. No cualquiera hubiera resistido eso. Él es nuestro claro ejemplo de ser un hombre, porque Él fue 100% hombre. Él es el claro ejemplo de abrirse brecha en la vida, de abrirse brecha en el camino. Obediente hasta el fin, obediente hasta lo último. Y por esa obediencia, por ese sacrificio, por esa valentía, amado hermano, ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante ese nombre. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Él es el ejemplo a seguir, amado hermano. Él es nuestro blanco.
Él es nuestro objetivo. Moisés ahí en el libro de los Hebreos dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que a disfrutar de los placeres temporales del pecado, dice la palabra. Varón tremendo, hermanos. Varón esforzado, varón valiente, decidido, que se abrió brecha, amado hermano, desde un comienzo. Y vimos dónde lo llevó Dios. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial. Hay una escritura también, les voy a invitar ahí a Hechos. Esta palabra es hermosa, hermano. Toda la palabra de Dios es hermosa, pero hay personajes, amados hermanos, que la verdad vale la pena mencionar. Hay personajes que la verdad valen la pena seguir esos ejemplos, esas pisadas. Hechos 4, verso 29. Pero antes de leer ahí, una repasadita rápidamente a lo que fue el capítulo 3 y 4, para llegar hasta ese punto. ¿Verdad? Dice que Pedro y Juan fueron usados por el Señor. El Señor sanó a un cojo a través de ellos. Ese milagro que el Señor hizo a través de ellos lo llevó a problemas. Fueron encarcelados. Les prohibieron hablar la palabra del Señor, los amenazaron. Y aquí cabe, ¿verdad?, lo que leímos o lo que leí al comienzo, donde decía que una persona valiente actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Porque aunque estos hombres fueron encarcelados, amenazados, dice que ellos dijeron que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y después, cuando ellos son soltados, después de haber sido amenazados y todo, van y cuentan a los demás creyentes lo que había sucedido. Y en el verso 29 dice, después de todas las amenazas que ellos contaron, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y lo sentimos, Señor, pero la verdad es que ya no vamos a poder hablar de ti. Lo sentimos, Señor, pero la verdad es que estas amenazas están duras. Lo sentimos, Señor, pero ya no vamos a poder hablar de tu palabra. ¿Eso dijeron? No, amén. Dice que, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede, dice, a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Aún con las amenazas, amado hermano, aún con las pruebas encima, aún a sabiendas de que tal vez iban a ser encarcelados, golpeados, incluso muertos, ellos le dicen al Señor que les conceda que con todo denuedo hablen su palabra. Varones, mujeres valientes, esforzadas. Y más abajito ahí dice que cuando ellos terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados, dice, tembló. Amén, gloria a Dios. Dice, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y es que, amado hermano, cuando hay valentía, el enemigo no se puede oponer. En la guerra que hubo allá en Vietnam, sabemos que el ejército de Estados Unidos fue allá y que según las estadísticas, por cada uno de los americanos que morían 10 o más de los de Vietnam. Pero como estaban ellos peleando en territorio desconocido, a veces los vietnamitas, la guerrilla de Vietnam, les salía por donde ellos menos esperaban. Tenían túneles cavados en el suelo por todas partes.
Y de repente salían, disparaban, mataban 1 o 2 de los Estados Unidos y hasta que ellos querían reaccionar, ellos desaparecían. Y uno de los jefes o militares de ese ejército vietnamita dijo, podrán matar 10 de nosotros y nosotros solamente 1 de ustedes. Podrán matar a muchos de nosotros y nosotros a ustedes no hacerles nada, pero no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir. ¿Y qué pasó al final? El ejército americano salió de allí y según ellos, victoriosos. Según ellos, alcanzando el objetivo. Pero más sin embargo, hermanos, no fue así. Ellos salieron de allí derrotados. Ha sido hasta el día de hoy la única guerra que Estados Unidos ha perdido. Aunque ellos digan que ganaron, no fue así. Si nosotros investigamos, si nosotros escudriñamos, leemos la historia, indagamos, nos vamos a dar cuenta de que esa ha sido la única guerra que Estados Unidos, el ejército, según ellos, más poderoso del mundo, perdió. Por un hombre o por muchos hombres que no estaban dispuestos a rendirse, por muchos hombres que estaban dispuestos a pelear, que estaban dispuestos a dar su vida, que estaban dispuestos a abrir brecha para no dejar que el enemigo los venciera. Amén, gloria a Dios. Y esa es la valentía y el coraje, amado hermano, que debemos tener nosotros para vencer al enemigo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y es que, amado hermano, una persona valiente, una persona valerosa, logra sus objetivos. Amén, gloria a Dios. Dijimos que Moisés logró el objetivo. Dios tal vez no le permitió entrar a la tierra prometida, tal vez le permitió verla de lejos, contemplarla. Pero dice que este varón murió y que el mismo Señor lo sepultó. Imagínese usted el privilegio de ese varón de que el mismo Dios Todopoderoso lo sepultó. Bendito y alabado sea el Señor. Pudo hablar con nuestro Dios cara a cara, como dice la palabra del Señor. Qué privilegio para ese varón. Privilegio tremendo, hermano. Tenemos a Noé, que logró el objetivo. 120 años dice que predicó Noé, como decía nuestro pastor, de que a pesar de las luchas, de las pruebas, de que ese hombre predicaba y trabajaba, de que lo tildaban de loco, pero ahí estuvo a la brecha, hermanos, construyendo esa arca, creyendo que el Señor iba a cumplir lo que había dicho. Y ahí estuvo hasta que llegó ese diluvio y se salvó él y su familia. Y por medio de él y de su familia se pobló la tierra. Y por medio de él y de su familia vienen también personajes como el que hablamos, como Fares. Amén, gloria a Dios. Personajes como Josué, como Caleb, de los cuales el Señor dice que había un espíritu diferente a ellos. Que mientras los demás decían que ellos eran como langostas en la tierra prometida, que ellos eran como langostas ante los hijos de Anac. En la tierra prometida habían gigantes y ellos eran como langostas ante ellos. Pero más sin embargo, Caleb les dijo, vamos y tomemos la tierra porque el Señor está con nosotros. Bendito sea el Señor. Ellos entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Ese es el pago a la valentía, hermano. Y es que el Señor recompensa cuando ve un corazón dispuesto a Él, un corazón dispuesto a darlo todo por Él. Pablo, amado hermano, ¿qué podemos decir de Pablo? ¿Cuántas cosas no pasó este varón? Latigazos, naufragios, golpizas, amado hermano, que lo dejaron pero casi como muerto.
mordido de una serpiente venenosa, la cual no le pudo hacer nada porque el Señor estaba con él. Y al final, él dice que él terminó su carrera, ha guardado la fe. ¿Dónde estará ese hombre ahorita, amado hermano? En un lugar precioso. En un lugar precioso, amado hermano. ¿Por qué? Porque se esforzó, porque fue valiente, porque a pesar de las amenazas, a pesar de los problemas, amado hermano, él se mantuvo firme. ¿Y qué podemos decir de Fares? Fares, amado hermano, logró el objetivo más grande que pudo haber logrado. Y es, amado hermano, que Fares aparece en la genealogía de Cristo. Amén, gloria a Dios. Fares aparece en la genealogía de Cristo. Allí en el capítulo 1 de Mateo, nosotros podemos ver desde Abraham, amado hermano. Dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá engendró de Tamar a Fares, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón de Rahab a Boz, Boz a Obed, Obed a Isaí, Isaí a Rey David, etc. Y usted puede leer, amado hermano, que se va todo hasta donde llega al Cristo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Esa valentía, amado hermano, el abrirse brecha desde que estaba en el vientre de su madre, el ser ejemplo para las futuras generaciones, lo llevó a este varón a estar en la genealogía de Cristo. Por medio de este varón, amado hermano, siguió el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la valentía. Eso es lo que hace el abrirse brecha. Eso es lo que hace el ser valeroso, el ser esforzado, el ser determinado. ¿Verdad? Por eso yo les decía hace un momento, ¿de qué generación, de qué linaje somos nosotros? ¿Somos de una generación mala, de una generación de la que nadie se va a acordar? ¿O somos de una generación de que la gente va a recordar por siempre? Somos de una generación de la que tal vez algún día se escribirá un libro y mencionarán nuestros nombres y dirán lo que hicimos. ¿De qué generación somos usted y yo, mi amado hermano? Bueno es el Señor y para siempre es su misericordia. Es lo que el Señor me ha dado en esta tarde, hermano. Si sigo hablando más, creo que va a ser por mí, porque yo quiero, no por lo que el Señor pone en mí. Creo que hemos aprendido en esta tarde. Yo he aprendido bastante. Y creo que usted también ha aprendido, porque creo que el Señor, a través de su Santo Espíritu, ha abierto nuestra mente, nuestro corazón para entender la palabra del Señor. Sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo a seguir. Pero sigamos también las pisadas, amado hermano, de estos grandes hombres, que son ejemplo también para seguir a nosotros. Pablo mismo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Por supuesto, él estaba en un nivel prácticamente inalcanzable, pero él lo dijo, sean imitadores de mí. ¿Por qué no ser imitadores de Fares? ¿Por qué no ser imitadores de Moisés, de Abraham? ¿Acaso el Dios de ellos no es el mismo Dios al cual usted y yo le servimos? Es el mismo Dios, Él no ha cambiado, Él no cambiará. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Y a ese Dios es al cual usted y yo servimos y sirvieron estos grandes varones. Sigamos adelante, hermanos, sigamos buscando el rostro de nuestro Dios, no desmayemos. Aunque tengamos pruebas, aunque tengamos luchas, aunque tengamos situaciones, debilidades, acuérdese, saquemos fuerzas de debilidad y diga el débil, fuerte soy. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es todo.